Muchísimas gracias. Buenos días allí en Chile. Buenas tardes a Marta, que está en Europa, y al resto de los participantes. Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Gracias y enhorabuena, querida Carolina, querido senador de Urresti, por un trabajo nacional excelente que pone el foco en espacios enormemente delicados pero importantes, que nos ayudan a equilibrar, a reducir vulnerabilidades, a actuar como termostato cuando estamos hablando de zonas urbanas como son aquellas a las que habéis querido prestar particular atención en esta sesión de hoy. Humedales urbanos y periurbanos, zonas que están habitadas, en ocasiones densamente habitadas, que necesitan protección específica y al mismo tiempo incrementan los beneficios para aquellos que viven en esa misma área. Nosotros, de hecho, este año tendremos que renovar, que actualizar nuestro Plan Nacional de Protección de Humedales, algo que es fundamental en un país que cuenta con la gran riqueza de tener enormes emplazamientos de características muy distintas, 75 de ellos en la lista Ramsar. Y es verdad que en este momento en el que prestamos particular atención al incremento tan grande que se está produciendo de concentración de personas en entornos urbanos, el 50% de la población mundial y en alza para las próximas décadas, el intentar entender cómo funcionan los ecosistemas de estos territorios y de qué manera se puede reforzar para el bienestar de las personas, pero también manteniendo el máximo nivel de protección, calidad de dichos ecosistemas, la situación de los humedales es particularmente significativa. Vivimos en un país, además, en el que hemos estado sufriendo una pérdida de población de gran parte del territorio a lo largo de décadas. Nos pasa como a otros muchos sitios del mundo, pero también en Europa, menos densamente poblado que otros países de nuestro entorno, hasta el punto de que más del 48% de los municipios han perdido población en los últimos 10 años. No me refiero a hace mucho tiempo, me refiero incluso recientemente. Y a concentrarse en el litoral o en el centro, y en algunos casos en zonas con la ventaja o la sensibilidad de contar con un gran humedal al lado. Esto nos hace pensar que a la hora de planificar, de gestionar el territorio, el imaginar cuáles son las ciudades del futuro y cómo pueden convivir para satisfacer los servicios básicos a los que los ciudadanos nos hemos acostumbrado sin menoscabar la calidad ambiental y aprovechar la resiliencia, la sostenibilidad que ofrece la naturaleza, tenemos que pensar de otro modo muy intensa y muy rápidamente. En realidad, los humedales lo que hacen es facilitar un acceso a calidad de agua, un acceso a esa función de termostato, pero también, como digo, cuentan con una presión muy importante a la que hay que prestar atención para que no nos genere problemas. En un contexto en el que a las amenazas clásicas se suman los impactos del cambio climático, nos vemos con una circunstancia particularmente agravada y desafiante. Y en ese contexto, en ese escenario, sabemos que los humedales son uno de esos espacios donde nos va a actuar como colchón frente a las inundaciones y las sequías. Por tanto, nos interesa enormemente mantener la buena calidad de los humedales urbanos. Forman parte de lo que ahora llamamos infraestructuras verdes, algo que se va poniendo crecientemente de moda. Hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, hablamos de infraestructuras verdes, siempre han estado ahí, no siempre han contado con la protección, la atención y el aprecio que merecen. Y esto es lo que tenemos que saber destacar en este momento, frente a inundaciones y sequías, en su función de termostato, disminuyendo el efecto isla de calor, facilitando una mejor salud para los habitantes, bienestar, aparte de servicios ambientales fundamentales, clásicos, incluidos los de ocio o empleo para los ciudadanos, hacen que tengamos muchísimo que ganar, convirtiendo el reto de conservar los humedales como una oportunidad para integrarlos desde el principio en la planificación urbana que les respete adecuadamente. Es decir, cuando forman parte de entornos urbanos
hay que concebirlos como tal, pero deben contar con las figuras específicas de protección para que esas amenazas particulares que se derivan precisamente de estar en entornos urbanos y periurbanos no lleguen a materializarse. Por tanto, no pueden vivir al margen, no puede ser algo que no exista, eso sí, debe existir para preservar su calidad y para preservar sus funciones ambientales. Esta es una lección que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años y a veces, pues evidentemente, como todos, con mayor fortuna que en otras. Pero sí creemos que es algo que nos resulta fundamental. En un país como España, con un clima de transición, por otra parte, como buena parte de la geografía chilena, tenemos una gran variedad de tipos de humedales, una diversidad que incluye marjales, humedales asociados a ramblas, tipos ecológicos de humedales que nos hacen tener un catálogo muy interesante desde el punto de vista de la comparativa de lo que existe en Europa, mucho más densamente poblado como en otros casos. Y el hecho de ser un terreno, un espacio geográfico entre dos continentes, con clima de transición, como decía antes, una variabilidad geográfica amplia, hace que se conviertan en espacios emblemáticos también en las migraciones de aves y en la presencia, en la diversidad de aves acuáticas que invernan en el Mediterráneo occidental. Por tanto, sabemos que debemos identificar, reforzar, como decía antes, ese Plan Nacional de Protección de Humedales en línea seguramente con lo que han hecho ustedes en esa nueva ley, en ese nuevo reglamento. Pero permítanme que de los 75 humedales españoles incluidos en la lista Ramsar, que nos tutela desde lejos y que afortunadamente de vez en cuando nos da tirones de orejas, porque a todos nos conviene siempre que no se nos escape nada y que si se nos llega a escapar haya alguien que nos llame la atención para que no llegue a materializarse ningún error irreparable. Permítame que destaque la experiencia de dos humedales urbanos particularmente emblemáticos. En primer lugar, la Albufera de Valencia. La Albufera de Valencia tiene unas 21.000 hectáreas de superficie, es quizá uno de los más emblemáticos del país, no solamente por su riqueza ambiental, por formar parte y ocupar un porcentaje altísimo del término municipal de la tercera ciudad más importante de España, Valencia, sino por la inmensa actividad que ha conservado a lo largo de siglos y la relación tan estrecha y con patrones culturales tan asentados en la población del área de influencia. De hecho, eso hace que hayamos presentado su candidatura a la acreditación de ciudad humedal del convenio Ramsar. Es una ciudad, Valencia, que alojó la celebración de la COP8 de Ramsar en el año 2002, que ha convivido, como digo, siempre integrando, respetando, admirando la Albufera y que cuenta con planes específicos que a lo largo del tiempo han permitido mantener el buen estado de este humedal como una de las políticas prioritarias de las autoridades locales, por ejemplo, mediante la restauración de hábitats que podían degradarse, el mantenimiento de las pautas tradicionales que ha ayudado a conservarlo, o la gestión compartida con otras administraciones, porque además de ser humedal urbano, ocupa el 42% de la superficie del término municipal, es sitio Ramsar, sitio Red Natura 2000 y parque natural. En esta zona del Levante español, del Mediterráneo occidental, zona costera, son habituales las lluvias torrenciales y la Albufera, como decía antes, tiene un papel clave en el control de avenidas que provocan, tanto por absorción directa de flujos como por laminación de los mismos, vemos cómo ejerce esa capacidad de absorción y desagüe al mar cuando las condiciones lo permiten, mitigando, reduciendo el impacto negativo que pudiera tener en zonas pobladas, evitando inundaciones en zonas próximas y ejerciendo un papel crucial de almacenamiento y distribución del agua en un espacio muy amplio. Yo creo que esta es una de las cuestiones que ha sido un patrón emblemático a lo largo del tiempo y con la que han aprendido a convivir durante siglos aquellos que viven de ese territorio, los agricultores con pautas tradicionales que han heredado generación tras generación la capacidad de gestionar de una manera sostenible un sistema acuático y un sistema agrícola enormemente particular. La Albufera, tal y como se configura en la actualidad, es una gran laguna rodeada de arrozales que se fueron instalando sobre las marismas hace cientos de años,
muchísimo tiempo, es obviamente un entorno que ha sido modulado, matizado por la actividad del hombre a lo largo de los siglos, pero como digo, tiene la gran virtualidad de haber mantenido esa esencia. Y eso lo han hecho interiorizando pautas que han preservado el entorno. Por ejemplo, han ido a lo largo de los siglos manteniendo compuertas de comunicación con el mar, lo que ha hecho que la convivencia entre agua dulce y agua salada, el riego de los arrozales, la inundación invernal, lo convierta en un sitio muy, muy particular. Así que primera conclusión, que yo creo que es enormemente práctica, interesante y singular, es que la aplicación desde antiguo, aplicación histórica de métodos y conocimientos tradicionales en el manejo y uso de los agricultores, de las actividades que tienen lugar en esa zona, agricultores y pescadores, ha ido modelando el ecosistema hasta su estado actual, pero también ha ayudado enormemente a preservarlo. Nos ha permitido que nos llegue hasta nuestros días con un funcionamiento hídrico, con una riqueza natural, con una riqueza de aves acuáticas extraordinaria. Sus cientos de canales y acequias, las múltiples comunidades de regantes y pescadores implicados lo sienten como propio. Forma parte del patrimonio familiar al que respetan y lo convierte quizá en una de las experiencias de uso racional, inteligente, más antiguo e interesantes, incluidas el modo en el que se gestionan y se resuelven los pleitos, los litigios entre los vecinos y sus familias cuando estos llegan a producirse por el acceso a la riqueza que ofrece el humedal. Esta es quizá la explicación por la que cuenta con distintos méritos, con distintos reconocimientos a nivel mundial, también desde el punto de vista de gestión de buenas prácticas agrícolas. Y es que, como digo, la relación con las comunidades locales ha hecho que forme parte del paisaje, de la literatura, del arte, de la cultura. Blasco Ibáñez y sus barracas, la relación cultural, la paella, procedía precisamente del tipo de especies que encontraban los pescadores o los agricultores en la zona. Por tanto, yo creo que es una experiencia sumamente interesante con respecto a lo que podríamos calificar como humedales urbanos singulares, muy singulares. Como digo, uno de los elementos, ya en la versión moderna, que me parece que también conviene destacar, es que la albufera forma parte esencial del Plan de Ordenación y Gestión Integrada por parte de la municipalidad. La albufera es uno de los elementos de ordenación centrales y vertebra completamente el territorio en el término municipal de Valencia. Y esto, a nuestro juicio, es una gran ventaja, como señalaba antes, el asumir que, siendo parte del término municipal, necesita figuras de protección y de gestión específicas, pero es parte del término municipal, no es una cosa rara que queda al margen, no es una cosa que quede incluida con una categoría ordinaria, no es suelo rústico propiamente o no es suelo urbano propiamente en el que poder edificar, sino que cuenta con una figura específica dentro del plan de ordenación, es clave. Me parece que estos quizás son los elementos, las características que merece más la pena compartir con respecto a un humedal tan singular como es este. Y ahora voy a hablar de otro caso, del segundo caso que quería compartir con todos ustedes, es el humedal de Salburua. Es un sitio Ramsar de 173,5 hectáreas, ubicada a las afueras de la ciudad de Vitoria. Vitoria es una ciudad pequeña, tiene 250.000 habitantes, es la capital política y administrativa de Euskadi y es pionera en el desarrollo y gestión de la infraestructura verde. Hace más de 30 años que los vitorianos tienen gran apego por las políticas de gestión verde ambiental en su ciudad y que han ido desarrollando una capacidad de fortalecimiento de todos los elementos distintivos como seña de identidad que viven con orgullo, como digo, desde hace tres décadas y con un mantenimiento a lo largo de este tiempo, con independencia de cuál fuera el color político del alcalde que estuviera al frente de la corporación municipal. Ha sido capital verde europea y es una de las ciudades europeas con mayor proporción de zonas verdes por habitantes y con mayor calidad de vida en Europa. Bueno, pues este humedal, que fue originado por surgencias de un acuífero cuaternario, fue desecado en el a mediados del siglo XX.
fue desecado para plantar, para uso agrario. Y sin embargo, en la década de los 90, insisto de nuevo en esa mentalidad de una ciudad que quería recuperar al máximo y con la mayor inteligencia posible su sostenibilidad ambiental, la década de los 90 es restaurada en un plan amplio, interesante, profundo, de manejo hidrológico completo. Y en la actualidad, tras una rehabilitación pues muy exitosa, constituye la zona húmeda, el humedal más importante de toda la comarca de la llanura alavesa, y prácticamente es la única muestra extensa y bien conservada de este tipo de humedales en el ámbito geográfico donde se ubica. Es un ecosistema primordial para la supervivencia de diversas especies y comunidades acuáticas por la ubicación geográfica en la que está, y además los habitantes de Vitoria son enormemente conscientes de hasta qué punto este humedal presta a la ciudad unos servicios de regulación fundamentales, con un papel hidrológico clave en la lucha contra las inundaciones del casco urbano de Vitoria. Vitoria es una ciudad interior, así como Valencia es una ciudad costera, Vitoria es una ciudad interior y actúa como gran espacio, embalse laminador, en el supuesto de que se lleguen a producir grandes lluvias torrenciales, es decir, riesgos de avenidas. Y además está integrado en una gran red de espacios verdes que circunvalan la ciudad, conocido como Anillo Verde, lo llaman el Gran Anillo Verde de Vitoria, que es la zona de esparcimiento más importante de la ciudad. Es decir, aquí el tipo de uso de este humedal urbano ya no es el de esas prácticas agrarias o pesqueras tradicionales que nos encontrábamos en la Albufera, sino que de haber desaparecido es recuperado y es integrado en la ciudad con una función netamente ambiental o bien de esparcimiento, pero respetuoso. De nuevo, integrado en la visión de ordenación del territorio y, por tanto, con elementos específicos de protección que yo creo que son muy importantes. Hay otros muchos ejemplos y, evidentemente, hay intervenciones en las que el Estado, en un gobierno pues, casi federal como el nuestro y con una gran atención por parte de los ayuntamientos a la gestión de su término municipal, ha intervenido y ha hecho bueno, pues, tareas de restauración ecológica o de afianzamiento, de limitación o prohibición con arreglo a las normas generales básicas aplicables a todo el territorio para espacios naturales o para gestión de dominio público hidráulico, para gestión del agua, pues los humedales también cuentan con protección específica en nuestra ley de aguas. Pero yo creo que estos dos son los ejemplos más interesantes. Tenemos otros muchos ejemplos dispersos, de tamaño distinto, pero quizá por la densidad, por la centralidad en la vida, en la experiencia ciudadana, son los más interesantes que me ha parecido que podían ser apetecibles a la hora de compartir con ustedes la experiencia de gestión, de protección, en estos dos casos de éxito, siempre con amenazas de las que hay que estar pendientes, pero de éxito, de Valencia y de Vitoria.